Buenos días amigos, ¿qué tal? Ahorita seguimos con el devocional de lo que es Mateo. Ayer leímos Mateo 1 y hoy día vamos a leer Mateo 2. Pedimos sabiduría a Dios, revelación, entendimiento, discernimiento. En el nombre de Jesús. Capítulo 2 de Mateo. La visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí nosotros podemos leer, ¿no?, acerca de lo que son los magos. Unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque tu estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales, ¿no? Vemos cómo los magos se fue al rey Herodes, ¿no?, a decirle a él directamente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén, ¿no? Para esto ellos ya sabían que iba a haber un rey de los judíos, ¿no? Ellos creían en la profecía. ¿Quién eran estos reyes magos? Dice, ¿no? Si hablamos de magos, pues hablamos acerca de magia. A lo que yo he podido leer, he podido ver algunas películas, series cristianas, vemos que los reyes en ese entonces, los gobernadores, eran muy espirituales, demasiado. Creían bastante en sus dioses, creían bastante en, bueno, la mayoría de esa gente pues creían bastante en dioses que no era Dios, Elohim, no. Entonces ellos eran demasiado espirituales. Dice que hemos venido a adorarle, ¿no? Entonces ellos, al saber esta profecía, de una y otra manera tenían temor. Y si nosotros vemos el Antiguo Testamento de algunos magos, lo que son, por ejemplo, los magos del rey de Egipto, ahí había también un mago, Balaam, ¿no? Esas personas hacían cosas, sacrificios, ¿no?, a sus dioses, pero a la hora que le tocaba
comparar, o cuando les tocó a ellos experimentar la grandeza de Dios, pues tenían temor. Tenían temor en sus corazones porque sabían, yo creo que en el fondo sabían que los dioses no servían de nada, ¿no? Pero ellos, de todas maneras, al momento de leerlo, no digo creo, de acuerdo a las experiencias, a lo que se relata, ellos al ver el poder de Dios tenían ese temor, ¿no? Entonces acá podemos concluir que estos magos conocían de esta profecía, no de estos rumores de que iba a venir, sabían las historias del Antiguo Testamento, de los profetas, ¿no? Y querían pues conocer, al ver la profecía hecha realidad, querían adorarle, capaz por curiosidad, ¿no? Entonces, vemos del lado de la mayoría de los magos, de los brujos, que pudieron estar envueltos en sus cosas, pero a la hora de creer en algo, en una divinidad, pues em, eran temerosos en esa parte. Aunque algunos muchas veces no dejaron sus... Yo lo pude ver la historia del sacerdote de Egipto, ¿no? Él creyó en el poder de Dios, sino que él no se fue, no se retiró, no se fue, él quiso incluso ir con los hebreos, ¿no? Hay otros libros que relatan un poco más detallada esa historia, ¿no? Las historias de ellos, ¿no? Entonces, alguna historia cuenta que él quiso ir, pero no se fue porque su hija, pues la reina de Egipto, era el poder de la reina de Egipto. No se fue por quedarse con ella, no. Que es un paréntesis que estoy diciendo. Entonces, pero él siguió, como se dice, en su trabajo de sacerdote, de sus cosas, de sanar a las personas, de ver el lado espiritual, de bendecir, de hacer sacrificio. No dejan muchas veces de hacer esos actos, pero ellos, de todas maneras, a la hora de reconocer el poder de Dios, son los primeros, ¿no? En tener, decir, un poquito de cuidado, este Dios tiene poder, no hay que tener. Incluso vemos al sacerdote de Egipto al ver las maravillas, las plagas, ¿no? Incluso fue un intercesor de decir al rey, ¿no? De que deje al pueblo libre, porque este Dios puede llegar muy lejos, ¿no? En lo que es el mundo espiritual, se rindió ante el poder de Dios. Pero el corazón del rey de Egipto fue muy duro. Incluso también está la historia de Balaam, ¿no? En el cual el rey Balac le dice, ¿no?, que maldiga al pueblo de Israel, ¿no? A pesar que él seguía siendo un brujo. Incluso lo llamaron de nuevo porque le habían sacado a Balaam al reino. Y hay una parte donde Dios le dice, ándate, quieres el oro, quieres el dinero, no, que es otro punto, pero le dice, no te corrompas, ¿no? No maldigas a Israel. Él no maldijo a Israel, se fue y lo bendijo. Dios lo usó a ese mago, porque era un mago también. No le decían brujos, le decían magos. Llamaron a los magos. Usted lo ve en su vestimenta, pues acá nosotros le decimos brujos, pero a ellos le decían magos. Entonces, podemos ver esto, ¿no? Y bueno, y Balaam tuvo temor y dijo, no, yo no puedo maldecir a ese pueblo que está con un Dios poderosísimo, ¿no? Y entre otros magos. Entonces ellos querían conocer al rey, ¿no? Porque me imagino que ya sabían de la profecía de que iba a venir en Belén el Salvador del mundo, Jesús, ¿no? No sabían el nombre todavía, ¿no? Pero dijeron que iba a venir un Salvador al pueblo de Israel. Y eso podemos sacar en conclusión, ¿no? Y trajeron, dice,
tus tesoros, oro, incienso y mirra. Capaz como Dios, como una ofrenda. Capaz ellos en su pensar, ¿no? De que querían esa bendición también para ellos, honrando, ¿no? Porque antes a los dioses, pues, para que te cumpla algo, un deseo o te dé más poder, ofrecían sacrificios, ofrendas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Jesús, como estos magos a Jesús le trajeron alguna ofrenda, ¿no? Capaz con la intención, porque ellos siempre tenían esa manera de pensar, de que los bendiga, de que les vaya bien, capaz era muy bebido, de otra manera recibir esa bendición, ¿no? ¿Qué función cumple los magos, ¿no? Aquí en esto del nacimiento de Jesús? ¿Okay? Le pregunto a mi padre y le digo, ¿qué función cumple? ¿No? Entonces podemos ver aquí capaz lo secular como también pues se acerca a Cristo, ¿no? Si ustedes ven, pues no fueron ni siquiera ningún escriba ni nada que se fue detrás de Jesús. Fueron personas inconversas que muchas veces creían incluso más en las profecías que su mismo pueblo al que Dios mandaba. Que en todo el capítulo, en todo el evangelio de Jesús, la mayoría del pueblo de Israel no creyó en él. Fueron de otro sitio, fueron de otro lado. Por eso que el evangelio ya se extendió a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús. No creyeron que Él era el Hijo de Dios enviado. Y muchas veces en la actualidad aún hay estudios de que el pueblo de Israel o los judíos no creen en Jesús. Siguen esperando al Mesías. Pero vemos como estas personas inconversas, que no habían nacido en una cuna de la ley, creyeron en la venida de Jesús. Y yo creo que era algo que ya todo el pueblo lo sabía. Los que conocían la palabra y, digamos así, la ley, ¿no? Y los que no. Pero vemos cómo estas personas inconversas lo visitan a Cristo. Y miren, y dice, ¿no? En el capítulo 3, oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, antes de que visiten, ¿no? ¿Dónde está? Se fueron a reclamarle, ¿no? Dice, y todos los convocados, todos los sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había nacido el Cristo, y le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, porque de ti saldrá mi guiador que enfrentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolas a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando la halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore, ¿no? Le engañó, porque Herodes no tenía esa intención de adorar. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto iba delante de ellos. Y al ver la estrella se regocijaron con un grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño, ¿no? Entonces, pero avisado por revelación al final, que no volviesen a Herodes, ¿no? No volvieron, porque Herodes no tenía la buena intención de adorar, no tenía otra intención de matar. Vinieron, dice el rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y podemos ver que en Jerusalén, pues, gobernaba el rey Herodes, ¿no? Y se fueron de frente
al palacio donde estaba. ¿Dónde está? Querían adorar de otra manera en el lado espiritual, sentir esa presencia, esa bendición. Eran creyentes, no hay otra manera de la profecía, estaban como que temerosos de lo que iba a pasar. Y vamos a pasar a la otra parte, a matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y el niño despertando tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá para matar hasta la muerte de Herodes, hasta que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y se fue a Egipto. ¿Cómo es, no? Me pongo a preguntar, me pregunto, ¿no? Y digo, si vemos el Nuevo Testamento, empieza casi con la venida de Moisés. A veces me pregunto, Moisés, algunos dicen no fue el primer Cristo, sino que vino como el nombre Moisés, ¿no? Nosotros acá vemos cómo también en Egipto, bueno, Moisés estaba en Egipto, ¿no? Pero viene también con una matanza, ¿no? Del rey que estaba gobernando en ese entonces, porque vio que los hebreos estaban creciendo demasiado y dijo: maten a todos los hombres, ¿no? Porque estos hombres son demasiado, me imagino que debieron haber sido hombres altos, robustos, fuertes, con talla de guerrero, ¿no? Y era un pueblo muy, muy fuerte, a pesar que comían poco, que eran esclavizados, ¿no? Entonces, me imagino que el rey desde su balcón miraba a los hebreos y estaban demasiado, que crecían, incluso más que su pueblo. Dicen que las egipcias pues eran a veces débiles, ¿no? Y incluso también la Biblia menciona que las mujeres hebreas eran mujeres robustas. Me imagino que eran mujeres altas, fuertes, encuerpadas, unas buenas caderas, ¿no? Y tuvo miedo. Y acá en el Nuevo Testamento también empieza con una matanza después de tantos años. No menciona ya en la Biblia una matanza de niños, ¿no? Entonces, y se fue a Egipto, ¿no? Donde Egipto fue un lugar donde en el Nuevo Testamento fue un lugar de esclavitud. Jesús volvió allá. Creo que ahí hay un mensaje, ¿no? Un mensaje ahí que se nos habla. Dijo Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, llore y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces vemos acá, ¿no? Confirma lo que les digo, ¿no? La orden de matar habrá sido algo horrible. Y fue casi igual, ¿no? En Jerusalén, en Egipto, mataron a todos los recién nacidos y a todos los que nacieran varón, los mataban. Y me parece que fue algo parecido también, ¿no? Fue algo parecido, no que cuando estaba el rey de Egipto, ellos ni se imaginaban que iba a venir el libertador de los hebreos, ¿no? Vemos un trato especial de Dios hasta ese pueblo, ¿no? Entonces, dice: pero después de muerte Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños
a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a Israel, a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces el rey se levantó y tomó al niño. Él se levantó y tomó al niño y su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de allá, pero avisado por revelación en sueño se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Entonces Jesús vuelve a un pueblo donde se llamaba Nazaret, ¿no? de Galilea, a la región de Galilea, ¿no? Una región donde había un pueblito que se llamaba Nazaret. En conclusión, pues acá hay algo que me llama pues la atención. Los hebreos en el tiempo de Éxodo, de Génesis, pues tenían también una profecía de que iba a venir un libertador. Hay una parte ahí donde ellos sabían que iba a venir un libertador que les iba a clamar, que les iba a sacar de la esclavitud. Después vemos toda la historia, ¿no?, del pueblo de Israel. Pero aquí, cuando viene Jesús, ¿con qué propósito vino? Moisés vino con el propósito de la ley, donde pienso yo que es buena la ley, sino que es muy estricta, es muy santa, ¿no? Es muy, creo que es el mismo Dios con su poder. No puedes desviarte ni un poquito porque te mueres. Pero Jesús vino ya a hablar de pecado. Ya no vino a hablar de leyes, si obedeces o no obedeces al mandamiento, sino ya eso de ahí empieza a llamarlo el pecado. Jesús, nuestro Padre, sabía todas las cosas que iremos de pasar. Cómo se iba a desarrollar el mundo, cómo iba a avanzar el mundo. Y vino a cumplir a darnos la gracia, a dar un solo sacrificio, que fue morir en la cruz. Antes, cuando pecaba el pueblo, llevaban un cordero y con la sangre pues se purificaban. Después lo comían al cordero. Pero acá vemos pues al pueblo, a Jesús, ¿no?, por su pueblo, diciendo pues que basta de tantas leyes, porque había personas que eran muy apegadas a las leyes, en cumplir los sacrificios, pero se olvidaban de lo primordial de su corazón. Muchas veces murmuraban, criticaban, se olvidaban del prójimo. Jesús en todo el tiempo habló del prójimo, que amemos a nuestro prójimo, que perdonamos a nuestros enemigos. Muchas cosas fueron cambiadas por Cristo. Nos enseñó a amar, nos da el significado del amor. Porque incluso, ¿no?, serás como tímbalo que resuena, dice, por más que cumple las leyes, todos esos cosas religiosas, la forma de vestir. Me imagino que debe de haber un tiempo de mucho dolor, de mucha esclavitud, donde las enfermedades ya no podían ser sanas ni nada. Había enfermedades espirituales que las cosas de la ley capaz no podían sanar.
Había demasiado juicio hacia una persona que cometía un pecado, lo apedreaban, lo mataban. Pero Jesús vino a enseñarnos a amar y a perdonar. No, quería hacer esta comparación de cómo empieza Mateo y cómo empieza Éxodo. Moisés fue un hombre que cometió errores porque fue hombre. Y para que quede confirmado en la palabra que solamente hay uno que es Dios. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué cometí errores? Nos sentimos culpables de cometer errores. Pero para eso somos hombres que fallamos cada día porque es natural de que tenemos que esforzarnos para no hacerlo, pero de una otra manera, a veces hasta inconscientemente cometemos errores porque no es nuestra naturaleza. Pero Jesús no lo hizo. Quería comparar las dos formas de cómo viene Moisés al mundo y cómo viene Jesús. Moisés, en conclusión, vino en un momento de esclavitud física. Moisés. Y Jesús vino en un momento de esclavitud espiritual. Jesús viene ya a hacer algo más almático, más espiritual, a sanar heridas, a sanar personas que tenían enfermedades, a endemoniados, a enseñarnos más lo que es el mundo espiritual, más que lo físico, más que lo superficial. Porque ya el pueblo se estaba yendo a lo muy superficial. A ver quién diezma más, a ver quién hace esto mal. Y ni qué hablar del resto de lo que pasa. Bueno, ya termino con esto. Estas dos comparaciones que me llaman la atención de cómo Moisés y Jesús vinieron casi por las mismas circunstancias. Y el grado de creencia que tenían los reyes en la espiritual, que tenían mucho respeto a esto. Eran muy creyentes de lo que es el tema de los dioses. Bueno, eso es todo. Cualquier cosa que tengan que decirme, con gusto les voy a atender. Les voy a responder los mensajes. Bye. Shalom.